Buenas tardes, mi nombre es Daniela Nacona, estoy en el curso de Administración de Empresas, voy cursando cuarto semestre y en estos momentos voy a dar inicio a la actividad de la unidad 1 y 2, que es el paso 5, que es el video que tenemos que realizar con las 10 preguntas correspondientes. Entonces la primera pregunta es ¿qué es negocio y qué es empresa? Negocio viene de la palabra en latín negotum, está formado por otium, que significa descanso, y nec, que significa negación. Por lo tanto, negocio es la negación del ocio, o mejor dicho, una actividad que te mantiene ocupado. Empresa viene del latino impreso, que tiene que ver con la acción de imprimir algo para que se haga realidad. La empresa es una entidad u organización creada por una o varias personas para obtener dinero a través de la producción y comercialización de productos y servicios al cliente. La segunda pregunta es ¿qué elementos conforman una empresa? Entonces los elementos que conforman una empresa son los siguientes. Son los elementos tangibles, que son los recursos humanos, los bienes materiales, capacidad de producción, transformación y o prestación de servicios. También tenemos los elementos intangibles, que es la aspiración, la realización y la capacidad técnica. Tenemos la estrategia, que es de qué vamos, qué somos, qué pretendemos ser, dónde queremos competir y cómo. Tenemos el producto, que consta en desarrollar un producto acorde con la estrategia, diferenciando ya sea por su precio o por sus cualidades especiales. También está la organización, que aunque a muchos empresarios les suena a chino, toda empresa debe definir su organigrama asignando a cada persona unas funciones claras y un ámbito de autoridad y responsabilidad. Tenemos la contabilidad, donde tenemos que llevar una contabilidad general como analítica. Y por último, la planificación, donde debemos realizar los presupuestos para poder plantearnos hacia un futuro. La tercera pregunta son cuáles tipos de empresas se pueden constituir. Primero tenemos al empresario individual, que es el empresario autónomo, consta de un solo socio y es la persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona. Tenemos al emprendedor de responsabilidad limitada, que también está constituido por un socio. Es una de las novedades de la ley de emprendedores, donde la persona es la persona física, cuenta con limitaciones de responsabilidad bajo determinadas condiciones. A esto también le asignamos que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia, una actividad económica o profesional lucrativa, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Adicional a eso, contamos con comunidad de bienes. En esta están asignadas mínimo dos socios, donde es la fórmula más adecuada cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece a varias personas y forma parte de una actividad empresarial realizada en común, por ejemplo, el alquiler de viviendas o los locales. Está la sociedad civil, donde también pertenecen mínimo dos socios, donde se trata de un contrato por el que dos o más personas ponen en común capital un propósito de repartir entre sí las ganancias. Encontramos a la sociedad colectiva, donde también encontramos a mínimo dos socios. Es una sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios en nombre colectivo y bajo una razón social se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones. Adicional a eso, encontramos también la sociedad de responsabilidad limitada, SRL o SL. Cuenta con mínimo un socio, es muy utilizada por el pequeño empresario. Es el tipo de sociedad mercantil más popular, porque evita responder con el patrimonio personal. Quiere decir que divide su capital social en participaciones que son indivisibles o acumulables. Tenemos la sociedad limitada nueva empresa, asignada como SLNE, que está asociada de uno a 5 socios. Es una sociedad limitada pensada para una puesta en marcha ágil de pequeños proyectos y totalmente telemática. Tenemos la sociedad anónima SA,
consta de mínimo un socio, donde es la sociedad mercantil de los proyectos más ambiciosos y no está muy presente en el territorio de la pequeña empresa. Su capital social está dividido en acciones e integrado por las aportaciones de los socios. Por último, tenemos a la Sociedad Agraria de Transformación STA. Son mínimo 3 socios. Está diseñada para proyectos que fomenten mejoras en el medio rural. La cuarta pregunta es la clasificación de las empresas jurídicas. Entonces, atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus propietarios, se pueden distinguir de la siguiente manera: unipersonal y sociedad colectiva. Entonces, esta es la responsabilidad de este tipo de empresas. Está a cargo de una sola persona que debe responder con su patrimonio ante posibles deudas producidas por el negocio. El empresario individual o autónomo gestiona su negocio. También tenemos las cooperativas, que son con el fin principal es el régimen de adhesión o baja voluntaria entre varias personas que se asocian con una finalidad empresarial, gestionando el proyecto de un modo democrático. Tenemos la sociedad anónima, que forma de sociedad capitalista en la que las aportaciones realizadas por los socios se traducen en acciones. Puede constituirse por un número de socios limitado. Está la sociedad laboral. La sociedad laboral es una forma de sociedad anónima en donde el capital social principal pertenece a los trabajadores. La quinta son los pasos para formalizar una empresa. Entonces, los pasos que tenemos para formalizar una empresa son los siguientes. Entonces, es la búsqueda y reserva del nombre de la empresa en el registro público. La elaboración de la minuta, que lo hace solo la persona jurídica. También tenemos lo que es el elevar la minuta a una escritura pública. Adicional a eso, inscribir la escritura pública en registros públicos, la obtención del número de RUC, inscribir los trabajadores en salud, la solicitud de licencia municipal, y esas serían todas. La sexta pregunta es: ¿qué es la matrícula mercantil? Entonces, la matrícula mercantil es el registro que deben hacer los comerciantes, o sea, las personas naturales y jurídicas, y los establecimientos de comercio en las cámaras de comercio con jurisdicción en el lugar donde van a desarrollar su actividad y donde va a funcionar el establecimiento de comercio, para dar cumplimiento a una de las obligaciones mercantiles dispuestas en el Código de Comercio. La séptima pregunta es: ¿dónde debe realizarse la matrícula? La matrícula mercantil se debe realizar en la Cámara de Comercio. La octava pregunta es: ¿qué sociedades se constituyen por escritura pública? Entonces, las sociedades que se constituyen por escritura pública son aquellas que se rigen por la disposición del Código de Comercio. Por lo tanto, en la escritura pública se deben expresar todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 110 de la norma citada, y además debe estar firmada por los socios constituyentes o sus apoderadores. Las sociedades que se pueden constituir por escritura pública son las sociedades colectivas, las sociedades en comanditas, las sociedades limitadas o las sociedades anónimas. La novena pregunta es: ¿qué sociedades pueden constituirse mediante un documento privado? Entonces, las sociedades que se pueden constituir mediante un documento privado es cualquiera que sea su tipo o especie, las cuales deben tener como mínimo 2 socios y cumplir los requisitos establecidos en la ley 1014 del 2006 y en el decreto 4463 del 2006. De lo contrario, no será procedente su inscripción. Sin embargo, cuando se hagan los aportes de bienes inmuebles, deberá constituirse por medio de escritura pública. Y por último, tenemos la pregunta: ¿qué son las estrategias para la mejora de la empresarialidad en el país? Entonces, para lograr el fortalecimiento del sector PYME en Colombia, es fundamental tener la claridad sobre cuál es su importancia para el crecimiento del país, conocer cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan, identificar cuál ha sido el apoyo del gobierno en este sentido. El Estado colombiano ha venido implementando estrategias
que se han ido convirtiendo paulatinamente en leyes, en las cuales buscan apoyar al, al 6% del emprendimiento, que es promover empresas nacientes y fortalecer los modelos de negocios ya existentes. Esto demuestra la intención del gobierno por brindar herramientas que permitan el crecimiento del sector PYME en Colombia. Adicional a eso, también fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, con el fin de apoyar a nuevas empresas que requieren alto impacto en la tecnología. Y adicional a eso, eliminar las barreras que interrumpen el desarrollo de la iniciativa empresarial y la promoción de la competencia a través de accesos a fuentes diversas de financiación y tecnología. Esto serían todas las preguntas realizadas para la unidad 1 correspondiente al paso 5.